En el año 1095, en la ciudad francesa de Clermont, un llamado resonó con la fuerza de un trueno. El Papa Urbano II, ante una multitud de príncipes, caballeros y hombres comunes, encendió una llama que ardería durante 2 siglos. Una llama de fe, de ambición y de sangre. Su sermón no solo prometía la salvación eterna, sino que despertaba el anhelo de reconquistar la Tierra Santa. Jerusalén, la ciudad donde Cristo caminó, ahora bajo el dominio del Islam anasí, comenzó uno de los capítulos más dramáticos y complejos de la historia humana, las cruzadas. Lo que empezó como un peregrinaje armado, se transformó rápidamente en una campaña militar de una escala sin precedentes. Miles de personas, desde el noble más poderoso hasta el campesino más humilde, cosieron cruces de tela en sus ropas y marcharon hacia el este. Pero, ¿qué los impulsaba realmente? ¿Era solo la devoción religiosa? ¿O había algo más? La promesa de tierras, riquezas y gloria terrenal se entrelazaba con el fervor espiritual, creando una fuerza imparable y a menudo brutal. La primera cruzada fue un torbellino de caos y triunfo inesperado. Una oleada de gente común, liderada por predicadores como Pedro el Ermitaño, fue la primera en partir. Mal equipados y sin disciplina, su viaje fue un desastre, marcando un camino de violencia indiscriminada. Pero detrás de ellos venía la verdadera fuerza en los ejércitos de los grandes señores feudales de Europa: Godofredo de Bouillon, Raimundo de Tolosa, Bohemundo y Tarento. Nombres que se convertirían en leyenda. Su marcha a través de Anatolia fue una odisea de sed, hambre y batallas feroces contra los turcos selyúcidas. En el año 1099, contra todo pronóstico, los cruzados llegaron a las murallas de Jerusalén. El asedio fue corto y salvaje. Cuando finalmente rompieron las defensas, la ciudad sagrada se tiñó de rojo. Las crónicas, tanto cristianas como musulmanas, describen una masacre que conmocionó incluso a los estándares de la época. Con la conquista de Jerusalén, los europeos establecieron los estados cruzados: el reino de Jerusalén, el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli. Eran puestos de avanzada cristianos en un mar islámico, frágiles reinos que dependían de un flujo constante de guerreros y recursos desde Occidente. Pero antes de Jerusalén, les esperaba una prueba que casi los destruya en el asedio de Antioquía. Durante 8 meses, los cruzados padecieron un hambre atroz. Las crónicas hablan de canibalismo, de hombres comiendo cuero hervido para sobrevivir. La moral estaba por los suelos. Fue entonces cuando un monje afirmó haber encontrado, gracias a una visión, la lanza sagrada que atravesó el costado de Cristo. Real o no, el hallazgo fue un milagro propagandístico. Con la moral restaurada, los cruzados salieron de la ciudad y, en un ataque desesperado, aplastaron al ejército que los rodeaba. La fe los había salvado, pero el mundo musulmán no permanecería pasivo. Dividido en el momento de la primera invasión, comenzó a unirse lentamente. Figuras como Zengi y más tarde su hijo Nur al-Din iniciaron la Yihad, la contracruzada. La caída de Edisa en 1144 fue un golpe devastador para los cristianos y provocó la convocatoria de la Segunda Cruzada, liderada por 2 de los monarcas más poderosos de Europa, Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. Esta expedición fue un fracaso colosal. Las rivalidades internas, la mala planificación y la resistencia musulmana la condenaron desde el principio. El fracaso de la Segunda Cruzada demostró que la pasión no era suficiente. Se necesitaba estrategia, unidad y un liderazgo excepcional. Y entonces surgió un líder que cambiaría el curso de la historia. Un hombre de origen kurdo, educado en las cortes de Siria, que uniría Egipto y Siria bajo su estandarte. Su nombre era Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino. Carismático, piadoso y un brillante estratega militar, Saladino se convirtió en el campeón del Islam. Su objetivo era claro: expulsar a los francos y recuperar Jerusalén. En 1187, en los Cuernos de Jatín,
Saladino atrajo al ejército del reino de Jerusalén a una trampa mortal. Bajo un sol abrasador y sin acceso a agua, las fuerzas cristianas fueron aniquiladas. Fue una derrota catastrófica. Poco después, Jerusalén, tras casi 90 años de dominio cristiano, se rindió a Saladino. Su reconquista, en marcado contraste con la sangrienta toma de 1099, fue notablemente magnánima. Permitió que los habitantes pagaran un rescate para marcharse en paz, ganándose el respeto incluso de sus enemigos. La noticia de la caída de Jerusalén sacudió a Europa hasta sus cimientos y desató la cruzada más famosa de todas, a la Tercera Cruzada. La cruzada de los reyes en tres monarcas respondieron al llamado el anciano emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, el astuto Felipe Augusto de Francia y el legendario guerrero Ricardo I de Inglaterra. Corazón de león. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Barbarroja se ahogó cruzando un río en Anatolia, y su vasto ejército se desintegró. Felipe y Ricardo, eternos rivales, llegaron a Tierra Santa, pero su cooperación fue tensa y breve. Tras la exitosa captura de la ciudad portuaria de Acre, Felipe regresó a Francia, dejando a Ricardo solo para enfrentarse a Saladino. Lo que siguió fue un duelo épico entre dos de los más grandes líderes militares de su tiempo. Ricardo, un táctico brillante y un luchador formidable, marchó por la costa, derrotando a Saladino en la batalla de Arsif. Sin embargo, a pesar de sus victorias, nunca logró el objetivo final de reconquistar Jerusalén. El ejército cruzado estaba agotado y las líneas de suministro eran demasiado largas. Pero la captura de Acre también reveló el lado más oscuro de Ricardo. Impaciente por el retraso de Saladino en cumplir las condiciones de la rendición, el rey inglés tomó una decisión de una brutalidad escalofriante. Ordenó la ejecución de casi 3.000 prisioneros musulmanes, incluyendo mujeres y niños, a las afueras de la ciudad, a la vista del ejército de Saladino. Fue un acto de terror calculado, una mancha de sangre que contrastaría para siempre con la caballerosidad por la que era conocido. Finalmente, Ricardo y Saladino, dos adversarios que habían desarrollado un profundo respeto mutuo, negociaron una tregua. El Tratado de 1192 garantizaba que la costa permanecería en manos cristianas y que los peregrinos desarmados podrían visitar libremente los lugares sagrados de Jerusalén. Ricardo partió hacia Inglaterra, sin haber visto nunca la ciudad que había venido a liberar. Saladino moriría al año siguiente, dejando un legado como el unificador del Islam y el reconquistador de la Ciudad Santa. La Tercera Cruzada, aunque no recuperó Jerusalén, aseguró la supervivencia de los estados cruzados por otro siglo. La idea de la cruzada, sin embargo, estaba cambiando. La Cuarta Cruzada es quizás el ejemplo más trágico de cómo el idealismo inicial se corrompió por completo. Convocada para atacar Egipto, el corazón del poder de Saladino, la cruzada se desvió por la falta de fondos. Los venecianos, que debían proporcionar el transporte naval, ofrecieron un trato en ayudarles a conquistar la ciudad cristiana de Zara, a cambio de saldar la deuda. De un compromiso moral se pasó a otro, y la cruzada, manipulada por las ambiciones venecianas y un príncipe bizantino exiliado, terminó frente a las murallas de la ciudad cristiana más grande del mundo, en Constantinopla. La figura clave detrás de este desvío fue un hombre de una ambición tan grande como su edad, Enrico Dandolo, el lobo de Venecia. Con más de 90 años y prácticamente ciego, su mente era más afilada que cualquier espada. Dandolo no veía a los cruzados como hombres de fe, sino como una oportunidad de negocio. Su objetivo no era Jerusalén, sino la eliminación de su principal rival comercial, el Imperio Bizantino. Con una astucia implacable, manipuló las deudas de los cruzados para ponerlos al servicio de los intereses de Venecia. En 1204, los cruzados, que habían partido para luchar contra los musulmanes, saquearon la capital del Imperio Bizantino, una metrópolis cristiana. La violencia y la destrucción fueron inmensas. Robaron reliquias sagradas,
profanaron iglesias y masacraron a la población. El saqueo de Constantinopla fue un acto de barbarie que creó una herida entre la cristiandad occidental y oriental que nunca sanaría por completo. La Cuarta Cruzada nunca llegó a Tierra Santa, fue una traición al movimiento original, una mancha imborrable en la historia de la cristiandad. A lo largo del siglo XIII hubo más cruzadas. La Quinta Cruzada intentó de nuevo la estrategia de atacar Egipto, pero fracasó en las orillas del Nilo. La Sexta Cruzada fue la más extraña de todas. Liderada por el emperador Federico II, un hombre excomulgado por el Papa, logró recuperar Jerusalén, no por la espada, sino por la diplomacia. Federico, que hablaba árabe y sentía fascinación por la cultura islámica, negoció un tratado de 10 años con el sultán de Egipto. Fue un triunfo sin derramamiento de sangre, pero fue efímero. Quizás el episodio más extraño y desgarrador de todo el movimiento cruzado ocurrió en 1212. Fue una cruzada de reyes ni de caballeros, sino de niños. Dos movimientos espontáneos surgieron. Uno en Francia, liderado por un pastor llamado Esteban, y otro en Alemania, por un joven llamado Nicolás. Ambos afirmaban haber tenido visiones divinas que les ordenaban marchar a Tierra Santa. Creían que su inocencia lograría lo que la espada de los ejércitos no pudo, convertir pacíficamente a los musulmanes y liberar Jerusalén. Las últimas grandes cruzadas fueron lideradas por el devoto rey francés, Luis IX. Más tarde, San Luis, en su primera expedición, la Séptima Cruzada, repitió el desastre de la Quinta en Egipto, donde el propio rey fue capturado. Años más tarde, ya anciano, se embarcó en la Octava Cruzada, esta vez contra Túnez, donde murió de disentería poco después de desembarcar. Con su muerte, el espíritu de las grandes cruzadas reales parecía extinguirse. Miles de niños, adolescentes y adultos pobres lo siguieron, desarmados, cantando himnos y convencidos de que el mar Mediterráneo se abriría para ellos como el mar Rojo para Moisés. Pero el milagro nunca ocurrió. El grupo de Esteban llegó a Marsella, donde mercaderes sin escrúpulos les ofrecieron pasaje, solo para venderlos como esclavos en el norte de África. El grupo de Nicolás marchó sobre los Alpes, hacia Italia. Muchos murieron de hambre y agotamiento en el camino. Los que llegaron a los puertos de Pizza y Génova corrieron una suerte similar. La cruzada de los niños terminó en tragedia, un testimonio sombrío de la fe ciega y la desesperación de una era. Mientras tanto, en el Levante, los restantes estados cruzados se aferraban a la vida. Pero una nueva y terrible fuerza había surgido en la región: a los mamelucos de Egipto. Antiguos esclavos guerreros que habían tomado el poder. Eran soldados disciplinados y despiadados, decididos a expulsar a los francos para siempre. Uno por uno, los castillos y las ciudades cayeron. Antioquía en 1268, Trípoli en 1289. El final llegó en 1291, con la caída de Acre, el último gran bastión cruzado. El asedio fue brutal y la defensa desesperada, pero el resultado era inevitable. Con la caída de Acre, la presencia cristiana en Tierra Santa, que había durado casi 200 años, llegó a su fin. ¿Cuál es el legado de las cruzadas? Fueron un catalizador de un cambio inmenso. Abrieron rutas comerciales, aceleraron la economía monetaria en Europa y expusieron a Occidente a los conocimientos y la cultura del mundo islámico en campos como la ciencia, la medicina y la filosofía. Fortalecieron el poder de los papas y los monarcas y dieron origen a órdenes militares como los templarios y los hospitalarios, que se convirtieron en poderosas instituciones internacionales. Pero el coste fue terrible. Cientos de miles de vidas perdidas. Un legado de desconfianza y hostilidad entre el cristianismo y el islam que ha perdurado durante siglos. Una herida profunda dentro de la propia cristiandad. Las cruzadas nos recuerdan cómo la fe puede ser utilizada para inspirar grandes hazañas de sacrificio y devoción, pero también cómo puede ser manipulada para justificar la codicia, la violencia y la intolerancia. Fueron una época de reyes y sultanes, de santos y asesinos,
de fe inquebrantable y ambición terrenal. Una historia de fuego sagrado y sangre real que dio forma al mundo en que vivimos. Un eco distante de una era en la que miles de personas marcharon hacia el horizonte, impulsadas por una promesa divina, hacia un choque de civilizaciones cuyas réplicas todavía se sienten hoy. La historia de las cruzadas no es solo una crónica de batallas y conquistas, es un espejo en el que se reflejan las complejidades eternas del corazón humano. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima. Hasta la próxima.